Un día más estamos aquí en Habla y Conecta y hoy tenemos iba a decir bloguero, comunicador, no sé cómo llamarlo. Sergio, ¿cómo te llamo? ¿Bloguero, comunicador, podcasting, Pues podcaster? la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que es un poquito de cada. Y la verdad es que no encuentro un término tampoco que me defina mejor que otros, ¿no? Hay un poco de todo ahí. Mejor no poner etiquetas. Sergio Sí. Pantiga, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos encantados, yo por lo menos estoy muy encantado de que estés aquí, que nos acompañes hoy y te voy a bombardear a preguntas que vas a tener que responder sí o sí. Ya sabes Hola, José. que esto... Pues encantado yo también. Y adelante, adelante, yo sin problema. Puedes preguntarme todo lo que quieras. Hoy vamos a hablar sobre comunicación, básicamente. Y tú tienes un Mm. blog que me encanta, por Sí, cierto, y que ahora podemos gracias. promocionar porque es un blog especial, a mí me gusta mucho. Luego tengo dos anotaciones ahí sobre dos entradas que hiciste que quería que Ujú. comentaras, pero Sí. dinos un poquito, ¿por qué nace el blog? ¿Tienes esa necesidad o esas ganas de comunicar algo o de hacer reflexionar a alguien? Bueno, sí, a ver, yo el blog siempre me gustó escribir. Yo desde jovencito que descubrí Internet, pues pasé por diversas etapas y siempre tuve blog sobre cosas que me apasionaban, ¿no? Empecé de bien joven, tenía un blog personal en el que escribía de cualquier cosa que se me ocurriera, pero básicamente el hilo central era la tecnología, que es lo que estudié. Y luego durante muchos años lo dejé. Y estuve escribiendo cosas por ahí sueltas, aquí y allá, pero cuando lo retomé de una forma más o menos seria fue cuando entré en Optimalab. Entonces ahí, pues bueno, todos los nodos tenían un blog, yo comencé con el mío también y comencé a escribir pues semanalmente, que era lo que a mí realmente me faltaba, porque yo escribía mucho por impulso, ¿no? Ujú. Podía escribir en una semana tres entradas y a lo mejor luego me tiraba un año sin escribir. Era, pues bueno, cuando me apetecía. Con Optimalab, pues lo que sí hice fue asentar ese hábito, por decirlo de alguna manera, comencé a escribir semanalmente y cuando salí de la red, pues bueno, el blog que yo tenía por ese entonces dejó de tener sentido, lo cerré y ya que me había acostumbrado a escribir con frecuencia, pues decidí que iba a poner en marcha un nuevo blog, ¿no? Y seguir con ello, porque la verdad es que es algo que me gustaba. Yo escribía casi más para mí que para el resto de la gente, entonces Mm. era un poco terapéutico. Y, y decidí seguir. Luego ya, pues bueno, comencé con una regularidad mucho más espaciada y ahora pues llevo ya tiempo escribiendo a diario. Sí, lo estás haciendo a diario Sí. en ocasiones tiene que resultar difícil. Lo digo por experiencia. A mí a veces me resulta no muy complicado, pero sí encontrar ese punto porque es diario. Son muchos días al cabo del mes, ¿no? ¿Te resulta difícil, complicado encontrar esos temas o no? ¿Te has quedado congelado? Ahora, Ah, ahora. esto lo No. cortaré. Vale. No, no me resulta complicado. Sí es cierto que si tienes el hábito de escribir todos los días, pues bueno, puede haber días en que te apetezca más, días en que te apetezca menos, días en que las ideas vengan y te inunden la cabeza y días en los que probablemente pues no se te ocurra nada, ¿no? Em, yo sigo escribiendo muy por impulso, como lo hacía hace tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando un día me apetece escribir y se me vienen cosas a la cabeza, como las entradas que escribo actualmente son entradas muy cortitas, porque hablamos de entradas de algunas de 50 palabras, de 100, de 200, ¿no? Son Ujú. muy cortas. Em, pues lo que hago es aprovechar y cuando un día me apetece y puedo y tengo tiempo, pues hay días que escribo cuatro o cinco. Ya, aprovechas Entonces, la inspiración y traga, traga, traga. sí, sí, sí. Escribo y si no las dejo totalmente terminadas, pues bueno, ahí queda ese germen que luego, pues en el blog tengo a lo mejor 100 borradores ahí Mm. perfilados, algunos más finalizados, otros menos,
pero están ahí. Entonces, cuando un día no se me ocurre nada para escribir, lo que hago es que entro a cualquiera de estos al tuntún y veo que tenía ahí. Y Ujú, bueno, luego muchos me los encuentro un mes después y los descarto porque ya no me gustan, pero muchos otros pues los aprovecho y les doy un pequeño toque y ya está. ujú. El blog, es cierto que en alguna entrada son cortitas, 50 páginas, perdón, 50 Mm, palabras, 100, pero sí sí, todas te llevan a una reflexión. Todas las entradas te sí. llevan a una reflexión. ¿Es una reflexión que tú te haces o que quieres provocar en la persona que lo lee? Sí, yo proactivamente trato de no darle a la gente conclusiones. Y cuando se las doy, porque hay gente que me ha escrito, en ocasiones me han mandado correos y tal, y procuro no darles el círculo cerrado, y cuando se lo doy no quiere decir necesariamente que lo que yo les pongo ahí sea lo que yo pienso. Bueno, Muchas veces lo hago, esa es una buena claro. reflexión también. Claro, claro, claro. No quiere decir que sea lo que yo pienso, yo les estoy dando algo para que ellos piensen, y muchas veces lo que yo les doy es lo que creo que va a despertar la inquietud por ponerse a Mm, darle a la sesera, ¿no? Más allá de que sea lo que yo realmente diría si estoy conversando en privado contigo, que sea mi opinión o que sea, ujú. muchas veces no lo es, muchas veces no lo es, pero bueno, cuando le das a una persona algo que en cierto modo le choca un poco, pues despiertas un poco ese ansia pues yo no pienso esto, yo quiero decir qué es lo Rebatir. que pienso yo, ¿no? Quiero rebatirlo. Y lo voy a Entonces, rebatir. O sea, claro, ahí está. Entonces yo creo que la idea es esta, ¿no? Al principio comencé escribiendo mucho sobre GTD y sobre temas de estos, pero mm. parece que la línea central del blog se va dirigiendo mucho hacia ahí. Se va dirigiendo mucho hacia ahí. Sí, al principio se notaba mucho lo del tema del GTD y la productividad. Sí, Mm. ahora se ha notado un poquito más que te estás abriendo, vas abriendo campos, pero sin dejar de tocarle la piel sensible, ¿no? A la reflexión. Sí, sí. Yo creo que el mundo de la efectividad como competencia es algo realmente importante y es una de las competencias olvidadas, ¿no? Hoy en día. Y creo que hace falta de eso, hace mucha falta. Lo que pasa es Mm, que, igual que creo que hace mucha falta, también creo que hace que hay mucho escrito. Entonces, yo creo que donde puede marcar la diferencia no es en un blog. eh, en la Estamos hablando, situación perdón, actual. estamos Hmm. hablando de productividad ahora. Estamos hablando de productividad. Yo creo que hay ya mucha prensa. Hay muchos blogs Eh, sobre ese tema. sí, sí, hay muchos blogs. En mi opinión, algunos más acertados que otros, ¿vale? Pero Mm. aún así, hay mucha prensa. Y hay muchos vídeos y hay muchos podcasts y hay mucho material para consumir. Eh, si tú escribes un blog sobre productividad hoy en día, eres una opción más y puedes ser una persona con un muy buen criterio y con unos grandes conocimientos, pero al final en el mercado eres una opción más. Entonces yo creo que donde tú puedes aportarle realmente a la gente es en otros ámbitos, no es ahí. Y tú estás en esos ámbitos. Estás en el ámbito de, oye, yo te muestro. Ya, esta es mi opinión, ¿eh? No es una pregunta, es una opinión. Sí. Estás en un sitio que te diferencia de los demás. Según mi opinión, a ti te diferencian. Es los blogs, las entradas que tú colocas o que envías por mail, Mm, mm. están en un sitio que no está en tema de la productividad, porque tocas todos los Sí, palos, tocas todos los palos. sí, sí, por supuesto. Y el podcast al final es más de lo mismo, es muy parecido al blog, Sí, sí. muy, muy parecido al blog. Es un campo terriblemente anticomercial y minoritario. Yo El podcast, hablas, soy claro. consciente de ello. Sí, el podcast, y no, y Sí, el, y el blog, ambos. Quiero decir, la gente, si nos vamos al 99% de la población, cuando se ponen a escuchar un podcast, quieren un podcast donde aprendan algo que les interesa, sí.
Si se ponen a buscar un blog, pues lo que buscan es, tengo Windows 11 bloqueado cuando hago no sé qué y yo lo que quiero es saber cómo se desbloquea esto, Punto. etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Claro, esto es lo comercial y esto es lo que se lleva al gran público. Que tú descubras un blog que lo que en realidad la persona o las personas que escriben ahí lo que están tratando de hacer es hacerte pensar, pues el 99% de la gente dice, mira, yo sí quiero pensar y pienso yo solo. ¿Eh? Pensar Eh, cuesta mucho, duele, duele. sí, Pensar sí, duele. sí. Claro, lo que pasa es que luego no lo hace. Ahí está, Ya, ahí ya está. está. Sí, sí, Eh, sí. pero no es algo que les atraiga, no es algo que les atraiga a priori. Entonces, por eso yo soy consciente de que es algo realmente poco comercial. Pero como digo, yo lo hago primero para mí. Ujú. Yo muchas veces escribiendo esas pequeñas entradas de 50 o 100 palabras ordeno un poco también mis pensamientos y me gusta poder dejarlas ahí para que a quien le apetezca, ¿no? Porque esto, al final, el tema de reflexionar sobre lo que sea, sobre tu vida, Mm. es algo que se entrena, es algo que Ujú. realmente se entrena y para entrenarlo, como con cualquier otra cosa en esta vida, lo que tienes que hacer es hacerlo y Sí, sí. repetirlo. Y repetirlo todos los Entonces, días, si puede ser. Sí. claro, entonces, si tú te levantas por la mañana y tienes ahí esas 50 palabras esperando y te las lees y te pones a pensar, no, pues yo opino que no sé qué, yo opino que no sé Mm. cuánto, y yo, pues yo contestaría esto, y yo diría lo otro, pues has tenido ahí 5 minutos de darle un poco a la cabeza que a mucha gente yo creo que le vendría muy bien, ¿vale? Porque luego salen de su casa para irse a trabajar y lo que hacen es una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, sin pensar realmente qué es lo que están haciendo. Van como Mm. una bola en un pinball, ¿vale? Sí, De aquí para allá, de aquí para allá, hasta que llegan a su casa a las 9, a las 9:30 de la noche. Y, y yo creo que nuestra mente se amuerma también un poco. Entonces sí, es sí. necesario mm, ponerla a trabajar un poquito. Sacarla de la automatización. Yo creo Sí, que hay que sí, sacarla de la automatización que nos infringimos desde la primera hora de la mañana hasta la noche. Empezamos mm, de forma mm, automática y vamos ahí. Pa, 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 pa. sí, Y ese sí, sí. momentito de reflexión es el que nos saca de ahí. Mm, Y el que se debería hacer como meditar todos los días 5 minutitos, mm. ¿no? Es mucho más productivo meditar 5 minutos todos los días que no un día 4 horas y luego estar 3 semanas sin meditar. Pues esto es igual. Por supuesto. Coincido Sí. contigo. Tengo aquí una cosilla que me llamó mucho la Ujú, atención. En una de tus entradas pones, sí. voy a leer literalmente. Todas son relaciones y todas están condicionadas por roles. Podrás Ujú, disfrutarlas todas desde un lado diferente y en cada uno de los casos el rol que asumes condicionará tu comportamiento y el de quien tienes enfrente. Eso ujú, es, el ujú. rol que asumes condicionará tu comportamiento y el de que tienes enfrente. Sí, para En- enfatizar. sí, has repetido eso, pero como punto final, ¿no? Pero Sí. en donde dices comportamiento podrías poner comunicación, o mejor, manera de comunicar. Sí, ahí, bueno, al final la manera de comunicar es un comportamiento, como cualquier otro, quiero decir. Efectivamente, por eso. Em, sí, sí, sí. Esto es algo que a priori es terriblemente obvio, pero que muchas personas se encuentran en situaciones a las que les cuesta encontrar una solución y es porque para ellas no resulta tan obvio esto. Es decir, si tú tienes un chaval de 12 o 14 años y cuando tú hablas con él, hablas como si fueras su padre, Ujú, es como a su padre como a quien te va a tratar. ujú. Si tú le hablas de otro modo, es muy probable que con el paso del tiempo, cuando esa conducta se repita, no sea como a su padre, como a quien te trate, sea de otro Ujú, modo, sea con lo que tú estás transmitiéndole, ¿no? Entonces, esto es así, lo vemos en todas partes en nuestra vida. Si tú ahora te duele algo y te vas a urgencias y te atiende un médico allí, la relación que se establece, él te trata como un paciente y tú lo tratas como un ujú, médico. ¿Vale? ujú, Tú no sabes nada de esa persona y él no sabe nada de ti, más allá del historial que pueda haber allí, si lo mira o lo que sea, pero no sabe nada de cómo eres, no sabe nada absolutamente, pero te trata como un paciente y tú lo tratas como un médico. ujú. Em,
esto lo transmitimos más allá de la labor que tú estás ejerciendo. Si tú te dirigieras a urgencias y la persona que te atiende allí, aunque tú sepas que es un médico porque es quien te está atendiendo, te atendiera de un modo muy diferente, algo a lo que tú no acostumbras cuando te trata un médico, probablemente tú no te comportarías del modo que te comportas con esa persona que te está tratando como si es un médico. Sí. Entonces, em, esto es la base de las relaciones al final. Es decir, las Mm, relaciones entre jefe y empleado o empleada o jefa, las relaciones entre lo que sea, todos lo vemos todos los días. Tú tienes que ir a hacer un trámite en Hacienda ujú, y el cómo se comporta la persona que está allí marca profundamente el cómo te comportas tú. ujú. Sí, Y son, evidentemente. y, pues, sí, sí. Entonces, es algo que eso, que por obvio que parece, Se no está desconoce. demasiado claro. Claro, la gente no se da cuenta. Esto, claro, tiene más peso en tu vida cuando eres tú quien tiene que transmitir, ¿no? Al final, Mm, pues es esto. Si tú te comportas. Yo el otro día hablaba con unos amigos, que fue al final lo que despertó, lo que fue el germen de la idea de escribir esta entrada, y bueno, tienen un problema con una hija adolescente, ¿no? Y, y es un problema que 100% está motivado por el trato que ellos dan a su hija, ¿no? Es ujú, decir, su hija está reflejando totalmente lo que ellos le transmiten. Entonces, si tú transmites autoridad, pues seguramente tendrás autoridad. Si no transmites autoridad, hay un campo, quiero decir, no tienes por qué ser siempre totalmente autoritario, pero tiene que saberse que esa figura está ahí y existe y lo que sea, ¿no? Y a veces tiene que salir para que no se mm. olvide. Entonces, bueno, al final todas las relaciones que tenemos parten de nosotros, es decir, lo que nosotros transmitimos a los demás, pues es lo que al final obtenemos. Sí, al final lo que tú transmites la comunicación, porque al final estás Mm, comunicando, aunque no hables sí, a través de sí, sí, la postura corporal, totalmente. muchas veces estás To- comunicando, con lo cual esa autoridad, si mm, te fijas en la policía, en la postura mm. corporal que tienen dos policías Sí, que sí, están en la sí, sí, acera, es que es sí, la figura, el rol de autoridad. sí, 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 Entonces, totalmente. totalmente. Entonces, no se salen de ahí. Yo no sé si después se quitan el uniforme y salen de ahí y ya no, se comportan de otra manera, pero en ese momento están así. Y un médico igual, sí, lo que tú comentas, la postura corporal a través de los roles es así, de por vida. Sí, Pero no es fácil identificarlo. Hay mucha gente que no es capaz de identificarle, perdón, de identificarse a sí mismas en cuanto a qué rol estoy usando yo ahora. He conocido profesores que no son capaces de salirse de ese rol y eran amigos míos y estaban, dan clase y están en ese rol. Y luego están en el grupo de amigos y están en el mismo rol. Perdona, salte de ahí porque si no la relación no es la misma. sí, 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 totalmente, totalmente. Al final, cada persona ejerce una cantidad enorme de roles y Sí, sí, sí. el no saber salirte Mm. de uno para entrar en el otro, pues desde luego esto es un problema también, por Que supuesto. condiciona mucho las relaciones. Sí, 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 por Sí, sí. supuesto. Bien, vamos a otra entrada que has puesto, porque hoy eres tú la estrella invitada, así que vamos a hablar de tu blog. Tengo aquí y dices, leo literalmente, porque lo que dices puede despertar las reacciones que esperas si preparas los 30 segundos de tu discurso durante los 30 meses previos. Mm, Eso es muy fuerte. Esto es lo que digo yo siempre, que hay que prepararse, aunque sea improvisado esos 3 minutos, aunque sean improvisados, hay que prepararlos un mes antes. sí, sí, y pueden prepararse de muchos modos, pueden prepararse de muchos Mm, modos. Es decir, eh, cuando tú tienes que transmitir algo, puedes pensarte y repensarte lo que quieres transmitir para realmente transmitirlo como para que se entienda lo que tú quieres que se entienda, ¿no? Pero luego hay otra cara de la moneda, que es que la gente no se fija únicamente en qué le dicen, se fija también en quién se lo dice. mm, Esto es muy importante. Entonces, si tú
le dices algo a alguien, no puedes esperar que esa persona lo reciba del mismo modo que si, vamos a poner el ejemplo de que estés hablando de, yo qué sé, de un problema de matemáticas y estáis ahí discutiendo porque tú le dices que esto es de esta manera y él dice que esto es de otra. Si eso mismo que tú le dices, lo mismo exactamente que tú lo digas, se lo dice un afamado matemático, él lo va a recibir de otro modo, sin duda alguna. ¿Vale? Hay personas que no, pero son la minoría. Lo va a recibir de otro modo. Entonces, a esto me refería también un poquito en parte cuando hablaba del tema de la efectividad, antes, cuando hablábamos del blog. Eh, es muy importante saber construir, y esto al final también es comunicación, Ujú. saber Perfecto. construir una imagen que transmita lo que tú quieres, deseas y necesitas que transmita. Es decir, si tú eres un profesional de la efectividad y tu fama te precede porque eres un buen profesional de la efectividad y te comportas como un buen profesional de la actividad, de la efectividad, cuando tú le des un consejo a alguien sobre efectividad, probablemente lo va a recibir de un modo diferente a si se lo da a cualquier otra persona que no, a quien no precede esta trayectoria, ¿no? Entonces esto es realmente importante. Yo lo considero realmente importante porque al final, si tú lo que pretendes es que alguien te escuche, tienes que trabajar en todos, en toda la amplitud que tú puedas para conseguir que esa persona te escuche. Y una de ellas es también trabajar tu imagen, crear una trayectoria eh, reconocible de la que puedes estar orgulloso, orgullosa, ¿no? En ese campo. Ujú. Para que cuando llegue el momento en el que tú tengas esos 30 segundos para poder abrir la boca, puedas decir algo que merezca la pena y además la gente eh, reciba ese mensaje y lo reciban, eh, no sé cómo podría decirte, lo reciban, eh, les impacte de algún modo, ¿no? Es decir, em, reconozcan una cierta autoridad en quién se lo está diciendo para que eso les sirva. Es decir, mm, yo sí a mí me gusta el mundo de la efectividad y me he molestado en aprender mucho sobre efectividad y estoy grabando Ujú. el podcast de Aprendiendo GTD y muchas veces estoy en las salas de Aprendiendo GTD para responder dudas, etcétera, etcétera. Lo hago porque entra en mi ánimo ayudar a esas personas. Ujú. Si yo consigo que quien me lee me haga caso, voy a conseguir ayudarles. Sí, claro. Si no, no lo voy a conseguir. Es decir, va a ser un esfuerzo en vano. Sí, pero Entonces, para eso, perdona que te interrumpa, mucho. perdona que te interrumpa, pero para eso te has ganado la autoridad que Claro, hablabas antes. claro, pero ese es el trabajo de los 30 meses previos o de los 60 Efectivamente. meses previos. Ese es el trabajo, no es únicamente el preparar. Yo si me hacen una pregunta sobre GTD, no me tengo que preparar la respuesta ni un mes ni Mm, 10 minutos, ¿vale? A mí la respuesta yo se la digo en 5 segundos. Lo que tengo mm, que preparar de 30 meses antes mm, es precisamente eso. Es, oye, este tío que me está respondiendo sabe lo que dice y le voy a hacer caso. ujú. Sí. Entonces, así es como puedes crear un impacto en alguien. Sí, Mm, hace falta mucho trabajo para eso. Entonces, si tú estás seguro de qué es lo que quieres hacer, de que tú quieres, yo quiero divulgar esto, yo quiero conseguir esto, yo quiero lo otro, tienes que ponerte a trabajar en ese sentido. Y mucho de ese trabajo es un trabajo que parece totalmente infértil durante mucho tiempo. sí. Pero, llega un día en que vale. Ahí voy ahora a la pregunta. ¿Ese trabajo es interno o es externo? ¿Qué pesa más? ¿El trabajo interno tuyo, por ejemplo, cuando hablas de ti, ya que estamos hoy contigo, cuando hablas de Mm. GTD y de todos esos meses que estás trabajando, ¿es un trabajo interno o más un trabajo externo de promoción, publicidad y demás? De crearte una Bueno, figura, ¿o es un trabajo interno improductivo al principio, como dices tú, infértil, ¿no?
Un poco fértil. Pues, es, ¿Cuál es mejor? es, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Mójate, Mira, mójate. pues te voy a decir, yo lo he tratado siempre como un trabajo interno porque me gustan las cosas difíciles y lo hago todo muy mal, muy distinto a los demás. Lo hago todo muy mal. La gran mayoría de la gente lo trata como un trabajo externo. Mm, Totalmente, totalmente. Al final es proyectar una imagen, proyectar una imagen que, bueno, luego puede tener más o menos de cierta, ¿no? Pero tú la proyectas y entonces pues ya sabemos que hay muchos modos de hacer todo esto y que es lo que sigue la gran mayoría de la gente. Es decir, hoy una persona quiere convertirse en coach, en cualquier cosa de todo este tipo, ¿no? Que tenga que ver con la efectividad. Y, ¿qué es lo que hacen? Pues comienzan a construir en este sentido. Es decir, voy a montarme un blog y voy a escribir y voy a optimizar las entradas para SEO y voy sí, a... no, Y yo, ya, ya. claro, Sí, a sí, ver, sí. esto es un camino que Eh, está trillado ya, ¿vale? Y las Está redes trillado. sociales, está todo casi Eh, automatizado también, con lo que hablamos ayer. claro, Seguro que hay un claro, PDF con esto. todo eso. Efectivamente, esto todo el mundo ya sabe porque está en todas partes cuál es el modo de hacer esto bien para que en 6, 8 meses o el tiempo que sea tú empieces a ver ya una serie de resultados, etcétera, Mm, etcétera. Em, ¿Esto quiere decir que tú seas un experto en eso que estás tratando de vender? Pues no, para nada, mm, para nada. Entonces, luego tienes el camino duro, que es el otro, que es no hacer nada de eso ujú, y afrontarlo como algo interno. Em, a ver, yo creo que, sinceramente, creo que para que las cosas funcionen tiene que haber un poco de cada uno de los ingredientes. Tiene que haber un mm. poco de cada uno de los ingredientes. Si lo tratas en exclusiva al 100% como algo interno, es probable que te tires 5 años ahí y que nadie sepa quién eres igual. Pero mi visión del mundo me lleva a verlo como un 80 o 90% como algo interno y un poquito de lo otro. Ujú. Sí, coincido contigo, porque al final una cosa te llevará a brillar en los 3 primeros meses, si brillas, pero se Mm. te apagará la luz en cuanto se descubra que al final no tienes ese recorrido interno que en teoría prometes, ¿no? Sí, puede ser o puede que no. Hay gente que tira por ese camino y tiene éxito, ¿no? Porque Sí, son bueno, buenos en marketing y son buenos en lo que sea, pero bueno, pero al final de lo que le están vendiendo a la gente, pues no le están dando algo que les aporte valor realmente, ¿no? bueno, para ir rematando poco a poco ya, llegando al final, he oído por ahí o he leído o no sé en dónde, o lo he sentido yo, no sé, internamente, que vas a escribir Sí, estoy un en libro ello. sobre GTD, ¿no? Pues háblanos un poquito de eso. Sí, no No es... tienes palabras. bueno, sí, a ver, yo pensaba escribir un libro sobre GTD, era mi idea Uy, inicial y es, ese es algo que pensaba me... suena fatal. Sí, es algo que me daba vueltas a la cabeza desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde que la primera persona, que no me acuerdo cuándo, allá por hace 2 o 3 años o 4, me dijo, uy, estaría bien que escribieras un libro y tal, y ese mismo día ya se me encendió la bombilla y dije, pues mira, a lo mejor podría, pero luego está la pereza, ¿no? Comencé con esa intención. El libro yo lo estoy escribiendo ya, de hecho está en un estado ya Mm, realmente avanzado, muy avanzado. Al final es menos GTD de lo que yo pensaba escribir, porque yo pensaba escribir una especie de manual sobre GTD un poco a mi manera, ¿no? Tiene menos de GTD de lo que yo imaginaba inicialmente, pero aún así es muy GTD. ¿Vale? mm. He tratado de destripar un poco GTD y de darlo en pequeñas dosis para no iniciados, por decirlo de alguna manera, para que una persona que no conozca en absoluto el mundo de la efectividad o de GTD, pues que tenga un modelo sencillo que seguir, por decirlo de alguna manera. Em, y me está gustando lo que estoy consiguiendo. Lo que pasa es que, bueno, aún queda la prueba de fuego. Lo voy a compartir con una serie de personas que ya
que ya tienen pensado ya colaborar conmigo desde hace tiempo. De hecho, van a escribir una serie de testimonios y tal, que van a estar también en el libro. Y, y veremos qué opinan ellas, porque bueno, tengo confianza en su criterio. Son personas que me ofrece, su criterio me ofrece confianza. Son personas que ya yo creo que tienen un nivel sobre GTD bueno. Ujú. Y, y la idea es esa, la idea es, digo que me ha salido algo distinto de GTD porque, bueno, porque no es GTD como tal, lo que he hecho ha sido, pues, Bueno, hay que poner, no dime. sé, pero yo creo que también tendrás que buscarle un nombre, porque no puedes decir, no es Tendré, GTD, sí, porque sí, 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 tendré, es tendré que una cosa buscar un nombre. distinta que Bueno, GTD, ¿no? de Tampoco. hecho tengo un nombre, de hecho tengo un nombre, lo que pasa es que he empezado la casa por el tejado, ¿no? Empecé escribiendo, Mm, viendo a ver qué salía de ahí, luego empecé a pegar cosas, poniendo una encima, otra debajo, mirando a ver ya. Un cómo iba collage. todo esto. ¿Viste? Un Sí, collage. sí. Luego he empezado a ver cosas que no me cuadraban mucho, he empezado a hacer cambios, entonces como he cambiado esto, pues ahora lo de más abajo también lo tengo que cambiar y al final hay que terminar con un Frankenstein ahí que ahora estoy retocando ya, pero bueno, el resultado final ya te digo que me gusta, es una especie de capaje sobre GTD, ¿vale? Mm, He obviado un montón de cosas que creo que no aportan mucho, inicialmente al menos, y he tratado de dejar algo muy básico, pero donde creo que está el 80 o el 90% del valor que puede aportar la metodología. ujú. Y tratando de esta manera de que sea algo mucho más comprensible, más sencillo para iniciarse y más Bien, apto para la gente en general. bien. Quedamos entonces que no es GTD, pero se aproxima mucho. Sí, bueno, Lo no es roza, GTD, no lo es GTD, roza, pero es GTD, sí. lo roza. Eso es como si tienes un libro sobre coches y lo titulas Esto no habla de elefantes, pero, Efectivamente, pero te transporta igual. sí, sí, es algo así. Bien, cuando tengas el libro, pues ya sabes que tendremos una entrevista y lo promocionarás. Muy bien, gracias. Que para ir rematando ya, porque no sé cuánto tiempo llevamos ya, casi llevamos Mm, 35, 30 minutos vamos a llevar. mm, En cuanto a comunicación, cuando escribiste el libro o cuando pensaste en escribir el libro, ¿pensaste ujú, en la forma en que lo ibas a comunicar? ¿Pensaste en a quién le voy a llegar y ahora cómo le tengo que hablar? Porque lo has generalizado un poco diciendo, es para todo aquel no iniciado en GTD, con lo cual has hecho una segmentación, pero claro, esa gente, ¿cómo le hablas? Porque esto es un blog perdón, un podcast de comunicación. ¿Cómo le hablas? mm. ¿Le hablas de tú a tú? ¿Te pones por encima y le hablas como un profesor? ¿Le hablas como si fueran niños pequeños? Mójate ahí, venga. ¿Cómo le estás? Sí, ¿Cómo estás redactando ese libro, Sergio? sí, esto es importante. Mira, el libro yo lo estoy redactando de un modo bastante diferente a como escribo en el blog. Em, yo estoy tratando de que sea un libro para todos los públicos, es decir, Ujú, estoy forzándome, muchas veces cuando escribo no soy consciente, pero luego voy repasando todo lo que escribo y voy retocándolo. Eh, trato de que sea un libro que un chaval de 16 años coja y lo lea y lo comprenda perfectamente. No le parezca nada extraño. Estoy tratando de no utilizar ningún término un poco rebuscado. Estoy tratando de que sea algo accesible para todos los públicos, para todos los públicos, ¿sí? Em, por supuesto, estoy tratándolo de tú ujú, y em, l- yo quiero transmitirle a la persona que lo lea que, hablando en términos de efectividad, que somos dos personas total y absolutamente iguales, ujú. con un lapso temporal de trabajo en una materia concreta que nos separa. Por lo demás, somos iguales. Entonces, al final, esto es lo que ocurre en cualquier materia, ¿no? Tú cuando hablas con un experto, lo que pasa es que, bueno, luego los expertos, pues cada uno tiene su manera de expresarse. Yo muchas veces soy consciente de que, por ejemplo, cuando me expreso en el podcast o me expreso en las comunidades de Aprendiendo GTD, muchas veces eh,
digo cosas que suenan a lo mejor autoritarias y yo no soy así, no soy así. Lo que pasa es Mm, que no me doy cuenta cuando lo hago y me doy cuenta después, cuando lo he dicho, cuando lo he publicado. Pero en el libro, que digamos que tengo una segunda oportunidad, no es como algo que estás hablando y lo has dicho y luego pues ya no lo puedes desdecir. En el libro, como tengo una segunda oportunidad y lo puedo repasar y todo ese tipo de cosas, pues quiero transmitirlo de una manera muy llana y quiero transmitirlo de una manera muy humilde y eh, quiero que no se, que se note una cercanía de yo no soy un experto que te estoy contando esto y te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Yo soy una persona que ha estudiado esto y que he aprendido un montón de cosas con todo esto y yo te voy a explicar todo lo que he aprendido y voy a tratar de explicarte por qué te digo que esto lo hagas así o por qué. ujú. Entonces, voy a tratar de que sea muy cercano en ese sentido y muy abierto a todos los públicos, como te he dicho. Muy bien. Perfecto. Pues nada, vamos a ir rematando. Mm. Despídete con dos frases. Venga, normalmente doy una, ahora tienes dos, fíjate. Dos frases. Y tienes un minuto para decir dos frases que impacten a toda la audiencia y digan, ¡buah! ¿Tengo que ir al blog o tengo que ir al podcast a escuchar a Sergio? Bueno, pues dos frases, bien. Eh, la primera, yo le diría a la gente que la efectividad es una necesidad. Eh, espero que me hagan caso Esa es la segunda. y que traten de investigar por ahí. Además, Y luego les diría, bien, y la última es una frase que me encontré introductoria en un libro. Eh, es una cita, ¿vale? Y me encantó. Es una cita de Albert Einstein. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre, mm, ¿vale? mm, Es una cita que me encanta, me llamó la atención encontrármela en este libro y bueno, me encanta, pero bueno, ya sabes, cuando luego te hace falta no me acordaba de ella con las palabras que ujú. tenían que ser. Pues Bu- esa cita me encanta. buena frase, buena frase. Pues nada, invitamos a todo el mundo a que abra la mente como un paracaídas Ujú. y que te sigan. ¿Cómo es el podcast? ¿Cómo es el nombre del podcast? ¿Y dónde te pueden El, encontrar? Me imagino que en todas las plataformas, pero por si acaso, por ejemplo. Pues el podcast es Medianoche. No es un nombre muy original, pero bueno, si buscan también por mi nombre, por Sergio Pantiga, en las plataformas de podcast también les va a Mm, aparecer, ¿vale? Porque hay otros podcasts por ahí que también tienen jinetes de medianoche y cosas de estas. ujú. Y está en todas las plataformas, como decías. Está en Ya Anchor, está en está, sí. Spotify, está en iTunes, está en todas partes. Y yo lo recomiendo también. Te hace reflexionar. El podcast también te hace reflexionar. Y es verdad que tienes un puntito, es verdad. Yo aprovecho ahora aquí que tú lo comentaste. Hay un puntito de autoridad en algunas Mm, frases, pero no mm. es de autoridad maligna, digamos. Es de No, confianza en lo que digo y seguridad en lo que sí, digo. sí. Y en la voz se te nota más que en el blog. En el blog, al ser escrito, cada uno cuando lo lee le pone Claro. el tono. Pero en el podcast sí hay Ujú. alguna frase que a mí me gusta porque te da confianza, transmite confianza. Sí, sí. Yo creo que ese pequeño punto de autoridad es necesario. Lo que pasa Mm, es que se entra en un terreno pantanoso porque luego es muy fina la línea. mm, Para que sea un pequeño puntito de autoridad que puede ser incluso bienvenido, ¿no? mm. Y pase a ser un poquito más y ya haya gente a la que le desagrade. Es complicado, ¿vale? Entonces, sí, es cierto que hay aspectos en los que yo trato de no meterme ahí y muchas veces lo hago de forma inconsciente y luego me doy cuenta. Me doy Yo cuenta. creo que lo hacemos todos, ¿eh? Sí. En el podcast a mí se me escapa también. Hay momentos en que me vengo arriba un poquito y digo, pues esto tal, no sé qué y tal. Y luego me doy cuenta y digo, ostras, pero si les estoy diciendo lo que tienen que hacer y en realidad no hay que hacer eso, ¿no? No, no, Pero no hay que hacerlo. como lo tienes tú tan claro, lo Sí, tienes tan claro y lo vas, eso, te vas creciendo y al final, pues oye, se te sí. escapa ese puntito que no es una autoridad, como decía antes, maligna, ¿no? Es una, No, oye, confiad en mí, que esto es mm, así. mm. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y el blog? ¿Cómo es el blog? Venga, El blog, promueva.
el blog spantigarramos.com. Mm, O el blog de Sergio Pantiga, si lo buscan en Google también les aparece por ahí. mm. Y nada, ahí lo tienen con esa pequeña entradita diaria, ¿vale? Desde hace ya más de año y medio publicando una entrada diaria. No tengo intención de parar, así que bueno, ahí está Amenaza. esperando. Eso es una amenaza. De autoridad ni Sí. hostias. Hombre, es para que sepan lo que se pueden encontrar, ¿no? Quiero Muy decir que bien, es muy una bien. entrada diaria, una entradita corta y que ahí va a estar esperándoles y quien se quiera registrar, pues que se registre también y la recibe por email, ¿vale? Pero si no, ahí lo tienen, entran y leen. Y lo leen. Perfecto, Sergio. Mil gracias y yo lo recomiendo. Lo recomiendo, pero bueno, vamos, con una... no sé cómo promocionarlo obsesivamente, pero sí es un blog muy recomendable. Muy, muy, muy Mm. recomendable por el tema este de que nos obliga, no nos hace, nos obliga a reflexionar. Y eso hoy en día, tal como está el mundo, es muy interesante. Sergio, mil, Mm. mil gracias por compartir con nosotros, en teoría, estos 15 minutos que se han ido un poquito más, pero bueno, que ha sido un placer. Y cuando tengas el libro, ya sabes Vale. dónde está tu casa para que vengas a promocionarlo. A ti, José, un placer. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.